Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El propósito de este video es mostrarles cómo calcular la intersección entre dos superficies en 3D. Claro, si son superficies tienen que estar en 3D y que encontrar la intersección y que va a ser una curva, ¿no? Pero igual va a ser una curva probablemente en 3D. Si ninguna de las superficies es un plano, seguramente va a estar eh, en 3D la curva que vamos a encontrar de intersección. Bueno, entonces, tenemos en primer lugar este cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Observen ustedes dónde sale esto. X cuadrado más y cuadrado igual a 9 es una circunferencia en dos dimensiones, evidente. Pero como estamos en tres dimensiones, z no cuenta aquí. Z puede valer cualquier cosa mientras se cumpla que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 9. Por lo tanto, automáticamente el GeoGebra nos está dibujando un cilindro, ¿no? Un cilindro en este caso vertical porque está basado en una circunferencia horizontal, ¿ok? En el plano XY. Y vamos a tener otra ecuación, la ecuación 2, x cuadrado más y más z cuadrado igual a 4, que es evidentemente ortogonal a la primera, ¿sí? Está en el plano XZ, la circunferencia, y por lo tanto el cilindro se va a generar en esa misma dirección. Acá podemos ver dónde está el otro cilindro, que lo hice yo lo hice más delgado, de un diámetro menor, para que intersecte bonito, digamos, a la, al primer cilindro. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, ya conocemos las ecuaciones y en base a eso nosotros podemos encontrar una curva paramétrica en 3D. Esto, vamos a ver que con el criterio bien tomado, no es nada difícil. Ahora, ya hemos visto en la elipse que el valor de x está dado en términos del coseno de t, ¿sí? Aquí está. Pero previamente tenés que poner los semiejes, que en este caso en la circunferencia es un solo semieje, ¿no? Se llama radio. Entonces, bueno, 3 en ambos casos. Entonces, x es 3 coseno de t y y es 3 seno de t. Basándonos en la primera, también podríamos habernos basado en la segunda. Ahora, la cosa es cómo calcular z, pero no es tan difícil, ¿no? Se trata, por ejemplo, en este caso, de eliminar x cuadrado entre estas dos ecuaciones, ¿sí? Y colocar z en términos de y, ¿verdad? O sea, podemos sumar, podemos restar estas dos ecuaciones y vamos a obtener todo en función a z y y. Y encontramos el valor de z en función del valor de y. Y nos da este valor, raíz de 9 seno al cuadrado de t menos 5. ¿Por qué? Porque y es el seno de t. Y como está al cuadrado acá, entonces tiene que ser raíz. Más menos raíz. Pero eso no podemos hacer en GeoGebra. Entonces tenemos que colocar dos superficies. Una superficie, una curva que representa la parte superior de la intersección y otra curva que represente la parte inferior de la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, para la parte superior usamos el más y para la parte inferior, utilizamos lo mismo, pero con el signo cambiado para la raíz. Así reemplazamos el más menos, que no se puede colocar. Otra cosa que va a estar en las dos curvas es el valor. ¿Cuál va a ser el parámetro acá? GeoGebra es muy inteligente, es inteligencia artificial, pero no se da cuenta, pese a que está claro aquí, ¿no? ¿Cuál es el valor del parámetro? Entonces, a continuación hay que colocar el parámetro. ¿Desde dónde hasta dónde va a variar ese parámetro? También hay que colocar 0
a 2pi. ¿Verdad? Bien. No queremos darle más vueltas al asunto, literalmente. O sea, con 0 a 2pi cubrimos todo el cilindro. Lo mismo acá. Entonces, se debe colocar la palabra, se debe escribir en GeoGebra la palabra curva y elegir la opción que nos da para 3 expresiones, 1, 2 y 3, el parámetro, su valor inicial y su valor final. No podemos, hay la opción también de hacer lo mismo, curva, pero en 2 dimensiones, solamente con 2 parámetros. Esa no les va a servir. Entonces tienen que escribir curva y les va a aparecer automáticamente que elijan qué clase de curva. Entonces, con 2 parámetros o con 3 parámetros, perdón, con 2 expresiones o con 3 expresiones. Acá tenemos con 3 expresiones porque estamos en el espacio, ¿no? De ahí ya directamente, una vez que hemos introducido esto, ponemos Enter y directamente GeoGebra lo que hace es escribirnos X, Y y Z en función de estos 3, ¿verdad? Entonces, X, 3 coseno de T, como ya lo habíamos dicho, Y, 3 seno de T, y Z, que va a depender en este caso en la intersección de los otros dos, es igual a raíz de 9 seno cuadrado menos 5, ¿ya? Con T, el parámetro T que vaya de 0 a 2pi. Acá lo redondea a 628, ¿no? Pero es 2pi. Ok, entonces, acá lo mismo, y nos da también una ecuación muy parecida, excepto que la tercera componente lleva el signo menos. Muy bien, entonces ahora vamos a buscar la parte superior de la intersección. Vean ustedes lo que está aquí marcado en verde, luego voy a hacer que se vea mejor. Es la parte superior de la intersección. En realidad son 2 partes, ¿no? Fíjense, 2 partes. Porque, ahí está. Son 2 partes, porque este cilindro, el cilindro de menor diámetro, penetra al cilindro de mayor diámetro y por lo tanto a la entrada y a la salida va a formar 2 intersecciones. Y la parte inferior vamos a verla acá en negro, ¿verdad? Aquí está y aquí está. Entonces tenemos precisamente las 2 curvas de intersección. Para verlas mejor, vamos a eliminar de la vista los 2 cilindros. Entonces, ecuación 1, quitamos de en medio, y ecuación 2, quitamos de en medio. Aquí están las 2 curvas que representan la intersección y cuya representación paramétrica es A y B, las curvas A y B. Entonces podemos rotar, si quieren, esto un poco. Ahí tienen, así se ve, muy interesante, parece una silla de montar caballo, pero no es, se conoce como silla de montar caballo a una superficie que tenemos en 3D y que la vamos a ver posteriormente. Es muy útil. Entonces, con eso hemos terminado. Suscríbanse y hasta luego.